Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora como cada noche, aquí por Color Visión, para que juntos pasemos revistas a los temas de interés noticioso que han ocurrido en el país y en el resto del mundo. Un fin de semana, amenazas de lluvia por la tormenta Brett, finalmente llovió un poco, pero no nada del otro mundo. Aquí en la capital, en todo el litoral este y todo el litoral sur, bordeando el mar Caribe. Brett se fue y Cindy se está disipando también. Qué suerte tenemos, qué bueno, pero con todo y eso hizo mucho calor en el fin de semana, sábado y domingo había mucha humedad, hizo mucho calor. El domingo recibimos la triste noticia del fallecimiento de Johnny Marte, el hombre oferta, el hombre teleoferta, que hizo un personaje de ventas por televisión, de ventas a muy buenos precios por televisión. Fue presidente de Abadina, fue presidente del Club Los Prados, un hombre de la televisión. Es una pena, 67 años de edad, murió de problemas cardíacos. Qué pena, en paz descanse Johnny Marte, un hombre que hizo historia. Ahí con sus teleofertas en la Máximo Gómez, esquina 27 de febrero, y en la televisión, se hizo famoso. Qué pena. También fue un fin de semana sangriento. 6 muertos en un accidente de tránsito de un autobús en La Vega. 3 muertos más, unos jóvenes que venían en un vehículo, venían del aeropuerto, se estrelló y se partió en dos. Una jipeta, vaya usted a ver. 9 muertos en 2 accidentes así grandes. Y después de eso, 2 asesinatos en Puerto Plata. Uno de un funcionario de Cora Plata, que es el acueducto de Puerto Plata. Un funcionario fue asesinado a tiros y un teniente del ejército también fue asesinado a tiro, evidentemente, al resistirse a un arresto, a un atraco, a un asalto. Y esto se produce, señores, en el momento en que el presidente ha tomado él personalmente la dirección de darle seguimiento pe a pa, al tema de la violencia, de la delincuencia en las calles, de los atracos, asaltos, la acción de la policía. Y se está reuniendo todos los lunes, lo hizo este lunes también, con la plana mayor de la policía y con el plan de reformas para recibir directamente un informe y ver qué objetivos asumir para tratar de minimizar, de bajar los efectos y la ocurrencia de esta violencia delincuencial callejera que nos acogota. Y en pleno de eso mismo le tiran 2 muertos en atracos y en asaltos en los pies. Es una guerra que han declarado los delincuentes contra la autoridad, contra el gobierno. Ya veremos. Ya veremos, señores, qué cosas estas. Esas son de las cosas que perturban a uno. El gobierno dispuso en el fin de semana, viernes, sábado, incluso domingo, una serie de allanamientos, de arrestos. 47 personas por lo menos se habla de que arrestaron, golpeando los puntos del microtráfico, esta vez en Santiago. Se intervinieron 5, 6, 7, 8, 10, 12 barrios de los más populares de Santiago, arrestaron mucha gente, decomisaron drogas, decomisaron armas, de todo, en acciones encabezadas por la Dirección Nacional de Control de Drogas y la policía junto con fiscales. Y si es una guerra, es una guerra. Hay que ver si esto conforma parte de un plan que se inicia y no termina, o simplemente es lo que hemos visto muchas veces con estos operativos de barrio seguro, que vuelvo a mi barrio, que plan de qué sé yo qué cosa, que lucha contra la delincuencia, que son acciones, comienzan mucha prensa, mucha pompa, muchas cosas, y a los pocos meses va disminuyendo y los barrios vuelven a su estado de violencia, de delincuencia, de terror,
donde las familias no pueden salir a las casas. Estaba viendo en el fin de semana reportajes de la televisión nacional donde decía la señora, es que uno no puede sentarse ahí afuera con este calor que hace, porque viene cualquier tigre de eso en un motor o a pie, le arranca un radio si lo tiene en la mano, un teléfono celular, una cadena, nada, no se puede estar ahí. Y si uno dice algo, te golpean y hasta te matan. Eso lo dice la gente en los barrios, en los barrios. Hay un terror sembrado por esas bandas, por esos grupos que aparentemente tienen el control de los barrios. Que lo que debe hacer el control debe tenerlo la policía, pero así son las cosas. Hoy el presidente de la República viajó a Belice para participar en la reunión del SICA, el Sistema Interamericano el Sistema de Integración Centroamericano, en lo que participa República Dominicana. Se celebra esta reunión donde pasa la presidencia pro tempore de Belice a El Salvador. Entonces, el presidente acudió temprano, en horas de la tarde, después de su reunión en la policía y un par de actividades más que tuvo, y fue a Belice y va a estar hasta este martes en Belice para entonces retornar a República Dominicana. Entre tanto, el tema quizás más tenso, más interesante e interpretativo, que va a generar tensiones políticas incluso, es el informe evacuado por la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que analizó el tema de la crisis interna de la Cámara de Cuentas de República Dominicana. Y en una votación de 17 miembros, 6 no asistieron, 11 que estaban presentes votaron 9 a favor y 2 en contra de que se haga un juicio político, de que los miembros de la Cámara de Cuentas se lleven a un juicio político para ser destituidos por faltas graves que entiende la comisión se cometieron en el ejercicio de la dirección de la administración en la Cámara de Cuentas. Todo el mundo sabe desde cuándo vienen esas acusaciones, esas disputas, ese dime y diretes y cómo esta Cámara de Cuentas se ha manejado dentro de una turbulencia y un mar de conflictos que realmente ha puesto en dudas incluso la transparencia, la seriedad, la eficacia del propio trabajo que ha realizado en estos 3 años, pero que además de eso, de lo que ha evacuado en favor de lo que son sus funciones constitucionales. Ese es el tema. Mucha gente ha estado pidiendo que sean sacados los 5 miembros de la Cámara de Cuentas, otros que uno sí, uno no. Esto es una situación que tiene mucho matiz político, aunque el gobierno y el presidente Luis Abinader y los partidos han hablado de que es una Cámara independiente, que se trató de buscar la mejor terna, los mejores hombres de que no estuvieran ligados a partidos políticos, que fueran idóneos, que fueran transparentes. Esto se ha desmoronado. Y es la segunda vez que ocurre esto con una Cámara de Cuentas. Recuerden ustedes el episodio del 2008, cuando se proclamó un juicio político y todos tuvieron que salir y se eligieron nuevos miembros de la Cámara de Cuentas. Fue el segundo caso, ese de 2008, de una acción de juicio político en el Congreso Nacional. La anterior había sido en 1972, contra, ustedes recuerdan, aquel síndico de Balaguer, de la capital, Manolín Jiménez, quien fue acusado de una serie de cosas y fue llevado a un juicio político, y Manolín Jiménez lo que quería hacer era, todo indicaba, candidato presidencial, disputarle la presidencia a Joaquín Balaguer. Se metió en rojo, hubo problemas, lo llevaron a un juicio político y lo destituyeron de su posición. Ahí entró Papi Estrella, Juan Estrella Rojas, a ser alcalde de la capital y después obtuvo un mandato por elección. Entonces, no son muy dados los juicios políticos en el Congreso Nacional en República Dominicana. De ser aprobado
por el Pleno de la Cámara de Diputados, el informe que está rindiendo esa comisión especial, sería el tercer juicio político en el proceso democrático que vive República Dominicana. Para llevar un juicio político, el procedimiento es que debe votar el Pleno de la Cámara, las 2/3 partes del Pleno de la Cámara, para iniciar el juicio político y presentarlo ante el Senado, que es quien a su vez fungiría como tribunal, por así decirlo. La acusación la haría directamente la Cámara de Diputados, lo plantean ante el Senado, que es el tribunal, por así decirlo, los demás se defenderán, la Cámara de Diputados funge como acusador, se defenderán los acusados, el Senado decide y toma la última palabra, o los destituye, o los ratifica, o le crea una enmienda, qué sé yo. Para cada uno de esos pasos se necesita el voto de las 2/3 partes de la matrícula. Vamos a ver qué pasa con esto. Vamos a ver qué pasa con esto. Una vergüenza que un organismo como la Cámara de Cuentas esté involucrado nueva vez en una situación de esta naturaleza. Eso rompe el estado de confianza, de transparencia, de seguridad de un órgano constitucional de esta magnitud. Así es la cosa. Este martes se vence el plazo para que los partidos presenten ante la Junta Central Electoral cuál va a ser su listado, su matrícula de reservas que van a ser las candidaturas para las elecciones del año próximo. Tienen que decir, nosotros nos vamos a reservar tales y tales y tales posiciones, tal volumen, tal cantidad, porque el 1 de octubre comienzan las primarias de los partidos. El 1 de octubre están convocados para las primarias que concluyen el 29 de octubre en varias modalidades. O sea que para el mes de octubre los partidos tienen que haber elegido quiénes son sus candidatos para las elecciones municipales del tercer domingo de febrero del 2024 y para las elecciones presidenciales y congresuales del tercer domingo del mes de mayo del 2024. Para esas primarias queda abierto el día 2 de julio, que es el domingo de esta semana. Ya esta semana termina julio. El domingo de esta semana comienza oficialmente la campaña para las primarias de los aspirantes a ser candidatos escogidos en las primarias para participar en esas elecciones. O sea que lo que pasó este fin de semana de todo el mundo metido en campaña, el PRM juramentando gente, la Fuerza del Pueblo juramentando gente, el PLD en caravanas y campaña abierta en las calles, ya eso es un adelanto de lo que veremos oficialmente a partir del domingo próximo cuando entre la campaña de los precandidatos. La Junta continúa organizando, incluso el presidente de la Junta, Román Jaques, estaba por Europa organizando, dándole forma final al voto del dominicano en el exterior. Algo que en las elecciones pasadas quedó de lado y que sí, que no, que si se va a hacer y ahora se estaba hablando de lo mismo, pero los dominicanos que viven en el exterior tienen su derecho también a votar, a tener candidatos. Son entes deliberantes de la República Dominicana, aunque no residan en el país por una razón u otra. Pero tienen ese derecho y se está estructurando y organizando todo ese ambiente para que ello ocurra realmente en este año, en estas elecciones. Qué bueno. Y ¿saben cuántos cargos se van a disputar en el 2024? 3.849 cargos entre presidente, vicepresidente, senadores, diputados, alcaldes, vicealcaldes, directores municipales, vocales. 3.849 cargos. Y hasta este momento hay organizados jurídicamente que pueden participar con sus candidatos en el proceso
hay 25, 26, 27 partidos. Claro, a final de cuentas se va desmachando y quedarán 2 partidos polarizando y 2 candidatos polarizando, que pudieran ser 3 en esta ocasión. Apunta a 3, pero podrían quedar 2 punteros en la polarización presidencial, por lo menos. En la parte municipal y legislativa puede haber otras variables. Pues esa ha sido la tónica de los procesos electorales en República Dominicana. 2 partidos polarizando. Hay excepciones, como ocurrió en el año 2000, cuando Joaquín Balaguer trató de volver a ser candidato, fue candidato nueva vez. Danilo Medina fue candidato por el PLD, que estaba en el poder en ese momento, y el PRD, por otro lado, fue candidato con Hipólito Mejía. Y terminaron Hipólito Mejía bordeando un puntito. Le faltaron unas décimas para llegar a la mitad más un voto. No cruzó la raya. Y el Partido Reformista con Balaguer y el PLD con Danilo Medina empatados en 25% de los votos cada uno. Balaguer convenció a Danilo Medina finalmente de que no era necesario, de que no debía gastarse ese dinero ni someter a la población a una segunda vuelta mandatoria por ley, porque como quiera que sea, frente a cualquiera de los dos, Hipólito Mejía tenía bordeando el 50-1 y se perfilaba como el ganador seguro de las elecciones. Le había doblado la cantidad a cada uno de ellos de los votos que había sacado él solo frente a 2. Y en política, si se hubieran aliado Partido Reformista y PLD, en política las alianzas no son una sumatoria matemática. Eso no significaba que iban a tener el 49% también de los votos, necesariamente. Entonces fue una decisión política de Balaguer y ahí cruzó Hipólito Mejía y el PRD como ganancioso de las elecciones del año 2000. Una tridivisión de las preferencias electorales, no una polarización como ocurre generalmente entre 2 candidatos primarios. Vamos a ver qué pasa en estas elecciones. No cabe duda, señores, que el mundo ha estado atento de lo que ha pasado en Rusia. El grupo Wagner, que dirige este señor Yevgeny Prigozhin, mercenario utilizado por los rusos, utilizado por Rusia para hacer acciones militares en África, en muchísimos sitios, incluso en la guerra contra Ucrania, hacer la guerra sucia, donde los rusos como soldados no querían, el gobierno ruso no quería intervenir o no quería dar aviso de intervención, usaban estos mercenarios. Este hombre, líder del grupo Wagner, se le volteó a los rusos, indicando que le habían robado parte del dinero que le debían, las armas, pertrechos de guerra, y que lo habían prácticamente engañado, que Putin los había engañado. Y se rebelaron. Y esa rebelión puso en jaque, en un momento determinado, en el fin de semana pasado, a Rusia, a Putin, a su gobierno, a su poder. Y ahí se armó el tranque. La plataforma de noticias Deutsche Welle hizo una radiografía en sus noticiarios y en varias emisiones muy completa de lo que ocurrió en ese fin de semana. Lo compartimos con ustedes a continuación. El grupo de mercenarios Wagner ha jugado un rol crucial en la invasión de Rusia a Ucrania, ante lo que consideraron los aliados de la OTAN una serie de graves fallos en la estrategia militar rusa. La OTAN vio con asombro la adjudicación de operativos en Ucrania a las milicias de Wagner. Poco después se hablaba ya de discordias entre el ejército ruso y Yevgeny Prigozhin, el líder del grupo, que ahora ha desafiado a Putin y que llegó a jurar que sus tropas estaban dispuestas a morir por su causa. Los habitantes de Rostov se despertaron el sábado con la presencia de mercenarios del grupo Wagner en las calles.
Su líder, Yevgeny Prigozhin, afirma que quiere derrocar a la cúpula militar rusa, lo que supone una escalada significativa de las luchas internas entre ambos bandos. En un discurso televisado, el presidente Vladimir Putin instó a los mercenarios de Wagner a abandonar sus planes y aseguró que se tomarán medidas decisivas para estabilizar la situación en Rostov. Insisto, cualquier revuelta interna es una amenaza mortal para nuestro Estado, para nuestra nación. Es un golpe para Rusia y para nuestro pueblo. Tomaremos medidas contundentes para proteger a la patria de esta amenaza. Quienes nos traicionaron y prepararon una rebelión armada, quienes eligieron el camino del chantaje y de los métodos terroristas, sufrirán un castigo inevitable. Responderán ante la ley y ante nuestro pueblo. Prigozhin acusa a la cúpula militar rusa de lanzar ataques contra sus tropas y dice que son ellos quienes mienten al presidente. Los líderes militares rusos aún esperan poder ganar esta guerra. Pero mientras no haya éxitos militares, la cúpula del Ministerio de Defensa miente cuidadosamente al presidente. Y los informes que recibe el presidente no se corresponden en absoluto con la realidad. Hay dos agendas, una sobre el terreno y otra sobre la mesa del presidente. El grupo Wagner ha sido clave en la invasión rusa de Ucrania. Prigozhin, envalentonado por las victorias en el campo de batalla, como aquí en Bakhmut, había ido subiendo el tono de sus críticas al Kremlin. Críticas que se están convirtiendo ahora en una gran amenaza para Moscú y toda su cúpula militar. Y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky estuvo también, por supuesto, pendiente de lo ocurrido en las últimas horas. En su discurso diario dijo que era una muestra de que Moscú ha perdido el control. Zelensky dijo que Putin ha creado esta amenaza él mismo, llamándolo el señor del Kremlin. Lo increpó diciéndole que cuanto más tiempo permanezcan sus tropas en tierra ucraniana, mayor será la devastación que traerán a Rusia. El Kremlin ha anunciado que el líder del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, se trasladará a Bielorrusia tras haber llegado a un acuerdo con Moscú para poner fin a su revuelta y que ni él ni los miembros de su grupo serán acusados. El acuerdo ha contado con la mediación del líder bielorruso, Alexander Lukashenko. La crisis militar expuesta por Rusia debilitó las posiciones del ejército del Kremlin en el este de Ucrania. A pesar de que el conflicto interno entre el grupo Wagner y el ejército ruso escaló durante menos de 24 horas, fue suficiente para que las tropas ucranianas pudieran registrar avances mayores a los que habían logrado en los últimos días, incrementando la contraofensiva para recuperar territorio alrededor de la planta de energía nuclear de Zaporilla. La revuelta militar en Rusia llegó a su fin después de que el jefe del grupo mercenario ruso Wagner ordenara a sus tropas que se retiraran. Yevgeny Prigozhin abandonó su intento de derrocar a los mandos militares rusos tras llegar a un acuerdo con el Kremlin. Las fuerzas de Wagner ya se retiraron de las regiones de Voronezh, Rostov y Lipetsk, esta última a unos 400 kilómetros de Moscú, a donde se dirigía la rebelión impulsada por Prigozhin, quien afirmó que retiró sus tropas para evitar un derramamiento de sangre. Según informó el Kremlin, el líder de la milicia privada se trasladará a Bielorrusia y se retirarán todos los cargos penales contra él y sus soldados. Un caso que ha sido un verdadero acertijo desde la perspectiva internacional. Para ayudarnos a entenderlo está con nosotros Natalia Smolentseva, compañera de la redacción en ruso de DW. Muchísimas gracias, Natalia, por estar nuevamente con nosotros. Y por supuesto, francamente, lo que vimos ayer resulta increíble. ¿Cómo es que todo esto terminó tan rápido si en realidad el grupo Wagner estaba avanzando rápidamente al principio? Bueno, ahora sabemos que desde el principio de esta revuelta estaban negociando en cualquier modo Yevgeny Prigozhin con autoridades rusas, intentaba hablar directamente con Putin, pero no logró hacerlo, y entonces estaban negociando con los jefes militares, con los ministerios, y al principio parecía que lo que quería lograr él es unas garantías personales para él, quizás algo económico, pero lo que decía él abiertamente es quitar los jefes militares Shoigu y Gerasimov. Eso no le venía bien a Kremlin, entonces no le daba la luz verde, por así decirlo, y solo después de que vieron que no era negociable salió Putin en la televisión, le llamó traidor, y creo que después de eso, aunque Yevgeny Prigozhin ha tomado
una ciudad muy grande, Rostov, y partes de otras ciudades, Voronezh, y ha seguido hasta Moscú, pero como vio esa crítica directa por Putin, también vio que no le han unido tampoco más tropas, lo que él creo que esperaba, y no sabemos si tenía alguien algo apalabrado dentro de los círculos de Kremlin, si esperaba un apoyo ahí, pero no vio esto y entonces decidió que mejor pactar, por así decirlo, y eso fue ya al mediodía ayer cuando él intentaba hablar con las autoridades rusas y no logró hablar con Putin, pero quería hablar con el jefe del Estado y así entró en esa imagen Lukashenko, líder de Bielorrusia, y finalmente pudieron pactar, porque Prigozhin no es tonto. Cuando vio que no puede conseguir nada, intentó sacar lo máximo de esa situación y a ver qué ha sacado. Y aún así puso sin duda bajo presión al presidente ruso. Hay que hablar de esa crisis de liderazgo, si se quiere. ¿Qué significa todo esto para el futuro de Vladimir Putin? Bueno, esa situación ha sido muy, muy fea para Vladimir Putin porque realmente demostró que no tiene control. No sabíamos dónde ha estado después de que ha dado ese discurso. Hay informes que dicen que ha huido desde Moscú porque había unos aviones saliendo de Moscú hasta San Petersburgo. No sabemos dónde está ahora. Tampoco ha salido más en la televisión, entonces demuestra debilidad del poder ruso. Bueno, han podido pactar, así que no había sangre, que es lo que estábamos temiendo ayer. Pero ahora Putin tiene que explicar eso y tiene que explicarlo al pueblo, pero también a la gente que está en círculos en Kremlin porque han visto que realmente es bastante débil. Y seguramente tendrá que cambiar los jefes militares, no porque lo pidió Prigozhin, pero porque también vio que son unos inútiles. Básicamente se podría decir así. Ahora, lo decías, Prigozhin no es tonto, pero sabemos que ser enemigo del Kremlin no es la mejor idea. ¿Qué futuro le depara entonces a Prigozhin? Bueno, Prigozhin estaba jugando con fuego, estaba yendo ahí con va-van como en las cartas y ahora por el pacto que sabemos tiene que trasladarse a Bielorrusia. No hemos escuchado nada de él después de que ha dicho que va a retirar. No sabemos dónde está, pero yo creo que no va a estar mucho tiempo en Bielorrusia porque no es el país más seguro para él ahora mismo. Las fuerzas de seguridad bielorrusos trabajan muy junto con los rusos, entonces estará ahí muy controlado y si él quiere sobrevivir, y yo creo que es en su interés principal, pues creo que debería irse de ahí porque el grupo Wagner estaba haciendo con sus mercenarios por todo el mundo, en el continente africano, en muchas guerras participó, entonces Prigozhin tiene algo que hacer en otros países y a ver dónde le encontramos la siguiente vez. La rebelión del grupo Wagner contra el alto mando militar ruso y en abierto desafío a Putin se detuvo en 24 horas, pero su impacto no. Muchos han calificado el levantamiento de Yevgeny Prigozhin, líder del grupo de mercenarios, como una de las mayores crisis que ha enfrentado Putin desde que llegó al poder hace más de 2 décadas. En este video te explicamos las claves para entender qué pasó y cuáles son sus posibles consecuencias. Primero, veamos cómo comenzó. El líder del grupo Wagner, un aliado de Moscú, llamó a un levantamiento contra el ejército ruso. Yevgeny Prigozhin publicó un video el viernes diciendo que la justificación del Kremlin para invadir Ucrania se basó en mentiras inventadas por los altos mandos del ejército. Un mensaje que tomó por sorpresa a Rusia porque Prigozhin es un hombre de confianza del Kremlin. Operando desde las sombras frente de su grupo de mercenarios, ha sido una figura importante no solamente en Ucrania. Este ejército privado de entre 10.000 y 60.000 hombres que surgió en 2014 durante la guerra en el este ucraniano y que fue clave, por ejemplo, en la anexión de Crimea, también ha defendido los intereses de Rusia en países como Siria, Libia o la República Centroafricana. Y ha sido importante en la campaña militar de Rusia en Ucrania, por ejemplo, en la toma de ciudades clave como Bakhmut, donde les acusan de cometer crímenes de guerra. Pero el sábado 24 de junio, Prigozhin anunció que sus tropas habían cruzado la frontera desde Ucrania hacia el sur de Rusia y dijo que estaban listas para ir hasta el final contra los altos mandos militares rusos. Los desacuerdos entre el grupo Wagner y jefes militares rusos se veían desde hace meses, principalmente con el ministro de Defensa Sergei Shoigu y el jefe del ejército Valery Gerasimov. ¡Shoigu! ¡Gerasimov! ¿Dónde боеприпасы? Prigozhin se quejaba de que no les brindaban suficientes municiones y equipos a sus mercenarios y también exigía una acción más drástica para la guerra en Ucrania. Pero el punto de quiebre parece haber sido la acusación lanzada por Prigozhin de que el ejército ruso atacó con misiles a los hombres del grupo Wagner, algo que el gobierno ruso ha negado. Así, los rebeldes avanzaron hasta territorio ruso, tomándose el control de la estratégica ciudad de Rostov del Don, en el sur, donde está la sede del comando ruso involucrado en repeler las
varias contraofensivas ucranianas. Además, los hombres de Prigozhin tomaron el control de las instalaciones militares en la ciudad de Voronezh, ubicada a unos 500 kilómetros al sur de Moscú, y anunciaron que se dirigían a la capital. Mientras ocurría este avance, Putin dio un discurso en la televisión donde calificó el movimiento de tropas como una puñalada por la espalda. Мы не дадим этому повториться. Защитим и наш народ, и нашу государственность от любых угроз, в том числе от внутреннего предательства. А то, с чем мы столкнулись, это именно предательство. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене и своей стране, и своему народу, и тому делу, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы «Вагнер». Cuando la tensión alcanzaba su punto máximo, un sorpresivo acuerdo con la mediación del presidente de Bielorrusia y aliado de Putin, Alexander Lukashenko, puso fin a la rebelión que mantuvo en jaque a la autoridad de Putin. No se conocen los detalles del acuerdo, pero tras la negociación, Prigozhin anunció que no seguiría su avance hasta Moscú para evitar un derramamiento de sangre. También trascendió que abandonaría Rusia supuestamente hacia Bielorrusia. En un mensaje en su cuenta de Telegram, Prigozhin dijo que habían marchado hacia Moscú para manifestar su protesta, no para derrocar al gobierno. ¿Qué tan sólido es el liderazgo de Putin? Esta es una de las preguntas que deja abiertas el corto pero impactante desafío de Prigozhin. Si bien el riesgo inmediato de la rebelión parece haber sido contenido, expertos en Rusia dicen que Putin no salió de esta crisis más fuerte, sino bastante golpeado. No se conoce ahora mismo si está en Moscú, ya que desde el día de la rebelión no ha vuelto a comparecer. I think this is clearly, we see cracks emerging. Where they go, if anywhere, when they get there, very hard to say. I don't want to speculate on it. Hay quienes temen que el régimen se vuelva al mismo tiempo más autoritario y más brutal, como el eurodiputado polaco Radek Sikorski, quien le dijo a la BBC que el líder ruso probablemente purgue a aquellos a quienes mostraron dudas durante este episodio. Otra de las preguntas clave es qué pasará con el grupo Wagner y cómo puede afectar a la guerra en Ucrania. Algunos analistas, como Andrew Danieri del Atlantic Council con sede en Estados Unidos, dice que el traslado de Prigozhin a Bielorrusia y la absorción de los combatientes de Wagner por parte del ejército ruso podría significar el final del grupo. Sin embargo, no está claro si ahora pasarán a cooperar y se integrarán en el ejército ruso e incluso si los soldados estarán dispuestos a servir junto a ellos. Danieri señala que ha quedado claro cuán pequeño es el círculo de toma de decisiones en Moscú y también cuán frágil es la autoridad de Vladimir Putin. Los gobiernos de Israel y República Dominicana firmaron un acuerdo a través del cual elaborarán un plan maestro de gestión del agua para el país. Tras la firma, el mandatario precisó que el acuerdo con Israel, país en medio de una zona desértica, busca concientizar al pueblo dominicano de que estamos en una crisis de agua y que tenemos que actuar en consecuencia. Para el canciller dominicano Roberto Álvarez, el significado de la resolución aprobada el pasado viernes por la Organización de Estados Americanos, OEA, referente a la actual situación haitiana, es continuar generando presión internacional para lograr que se le brinde asistencia a la vecina nación. Es ampliar, amplificar, magnificar la voz de la comunidad internacional, solicitando el auxilio, la asistencia, la ayuda de Haití en toda la materia que dice ahí. La Junta Central Electoral recordó a través de un comunicado que los partidos políticos deberán depositar ante la Secretaría General de esa entidad a más tardar este martes 27 a las 12 de la noche las reservas del 20% de candidaturas aplicadas por cada nivel electoral. El documento señala que la Junta Central Electoral convocó a los delegados y técnicos de las agrupaciones políticas a participar en una reunión programada para este lunes con los directores de las direcciones de informática y elecciones. Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas, apoyados por el Cuerpo de Seguridad Portuaria, inspectores de aduanas y miembros del Ministerio Público, confiscaron 30 paquetes presumiblemente de cocaína en medio de una operación desarrollada en el puerto Don Diego del Distrito Nacional a los vehículos que serían embarcados en el ferry del Caribe con destino a la vecina isla de Puerto Rico.
La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Precisamente hablando del tema de lo que está ocurriendo en Rusia, lo que ha ocurrido con esta situación de la revuelta del grupo Wagner y sus consecuencias, la Deutsche Welle hace un análisis más profundo de esto, que tituló Luchas por el poder en Rusia. A propósito de la confrontación con Ucrania, del envalentonamiento de Ucrania y de otras naciones de Europa y de Occidente que están en contra de Rusia por esta guerra, ahora con la rebelión ponen un contexto diferente. Y la Deutsche Welle nos presenta un reportaje sin desperdicios sobre una serie de situaciones que están por debajo y a dónde podría desembocar esta situación de Rusia en el continente europeo. Veamos. En Ucrania, el grupo Wagner tardó un año en controlar unos metros en la ciudad de Bakhmut. Para adentrarse en Rusia del 23 al 24 de junio, apenas necesitó unas horas. Lo que para Yevgeny Prigozhin, jefe del grupo Wagner, es una cruzada destinada a liberar al ejército ruso de la corrupción y la falta de liderazgo, para el Kremlin y sus servicios secretos es un golpe de Estado. Это удар по России, по нашему народу. И наши действия по защите Отечества от такой угрозы будут жесткие. Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неименуемое наказание. Ответят и перед законом, и перед нашим народом. Antes de emprender su marcha, Prigozhin publicaba un video que hizo saltar las alarmas en Moscú. Минобороны, оно тщательно обманывает президента, и президент получает те доклады, которые никак не соответствуют действительности. Формируются две повестки. Одна на земле, другая на столе у президента. Estamos al tanto. We are watching, tuiteaba el Ministerio Ucraniano de Defensa. ¿Debilitará lo ocurrido a la fuerza militar de Rusia? Которые раскалывают наше единство, это, по сути, отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте. Это удар в спину нашей стране и нашему народу. Aunque en ese pueblo el 80% de los mayores de 35 años aún respalda a Putin, entre los más jóvenes ese apoyo se resquebraja. У меня есть своя социология, она даже у меня здесь с собой в сумке. Раз в неделю я залезаю на Marketplace и смотрю, сколько стоят майки с символикой специальной военной операции, с буквами V и Z. Вот за этот год, за 482 дня, произошла уценка приблизительно на 85%. Идея войны не продается. Kiev saluda la división del enemigo. Pero la guerra sigue y mientras, Ucrania refuerza su voluntad de defenderse. В Украине общество намного сильнее государства. В России наоборот, государство намного сильнее общества. A comienzos del verano de 2023, la lucha de estas fuerzas desiguales cobraba fuerza en la región de Donetsk
así como en Bakhmut y cerca del frente de Zaporilla, causando grandes pérdidas en ambos bandos, según un informe del Ministerio Británico de Defensa. A la espera de los aviones F-16 que los pilotos ucranianos están aprendiendo a manejar, el presidente ya se mostraba seguro de la victoria con los recursos disponibles. Зараз наші воїни на півдні, на сході дуже активно знищують ворога, фізично очищуючи Україну. Según las autoridades rusas de Crimea, el 19 de junio estalló un coche bomba cerca de Simferopol, dejando 3 heridos, entre ellos un funcionario de la región ocupada de Zaporilla. En Crimea también se han sucedido los ataques a trenes y a vías ferroviarias. El ministro ruso de Defensa afirmó que Ucrania planea atacar Crimea con misiles. Применение этих ракет вне зоны проведения специальной военной операции будет означать полноценное втягивание Соединенных Штатов Америки и Великобритании в конфликт и повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на территории Украины. Por su parte, los aliados occidentales de Ucrania han hecho hincapié muchas veces en que su armamento no deberá utilizarse en suelo ruso. Tras año y medio enfrascados en una ofensiva que no avanza, algunos expertos detectan cambios en la táctica de las tropas rusas para corregir errores del pasado. El New York Times, por ejemplo, después de entrevistar a analistas militares, a prisioneros de guerra y a soldados, concluye que en los últimos meses Rusia pudo afinar la coordinación de sus tropas al respaldarlas mejor con apoyo desde el aire. Son cambios que en mayo permitieron a las tropas rusas avanzar en Bakhmut. Ahora, Rusia lanza drones y aviones de reconocimiento en avanzadilla antes de enviar a sus soldados y a sus tanques a terrenos que no controla. Con esos drones, Rusia provoca reacciones de los soldados ucranianos que así revelan sus posiciones. Rusia también arroja a Ucrania desde largas distancias bombas planeadoras que vuelan bajo y son difíciles de rastrear y además están provistas de un navegador que les permite golpear objetivos con mucha precisión sin necesidad de arriesgar sus cazas. Además, a lo largo de muchos kilómetros del frente, las tropas rusas han excavado trincheras más profundas que las ucranianas, lo que las hace más difíciles de detectar. Que han convertido el norte de Crimea en una fortificación de trincheras y de trampas antitanque y antidesembarco y han destrozado todas las playas que hasta el comienzo de la guerra eran el destino turístico número 1 de Rusia. Pero también se ha visto que atrincherarse bien no lo es todo. Die Wehrpflichtigen, die in diese Armee eingezogen werden, ziemlich schnell sich die Frage stellen, was machen wir hier eigentlich? Sie sollten ja Nazis und Terroristen bekämpfen und treffen auf friedliche ukrainische Bauern und friedliche Menschen. Es gibt keine Nazi-Orden, gegen die sie kämpfen müssen. Und die Moral der Truppe ist entsprechend. También por eso las tropas rusas cometen errores que enfurecen incluso a los blogueros militares afines al Kremlin. Por una parte, estos blogueros pueden hablar porque lo que ellos quieren es más guerra. En Rusia, si no quieres guerra, te tienes que callar. Pero quienes no quieren la guerra y no se callan, en Rusia, sufren las consecuencias. El Kremlin lleva años perfeccionando su sistema de vigilancia y castigo. La represión putinista ha sido muy metódica. En todos estos años han ido forzando al exilio o al arrepentimiento público o han fallecido en circunstancias dudosas o han sido asesinados todas las personas que suponían algún tipo de contraargumento al poder ruso. Putin se estaba preparando para llegar al momento de la invasión sin ninguna figura realmente importante que pudiese movilizar o canalizar el sentimiento antiinvasión en las calles. En 2022, las autoridades rusas expandieron su control. Según informaciones de Human Rights Watch, recaban datos biométricos y bancarios de toda la población, ya sea en lugares públicos o en Internet. El objetivo es vigilar y perseguir a los cientos de activistas y de periodistas calificados por el Kremlin de agentes extranjeros. Могу вам сказать, что трагические масштабы осознаются, когда их видно. Пропаганда нуждается в монополии. В России закрыты все альтернативные источники информации. Большинство журналистов изгнаны. Из почти 300 иностранных агентов больше 30% это журналисты.
Solo en Moscú habría unas 250.000 cámaras de vigilancia en calles, edificios y transportes públicos. Y los activistas hablan de sistemas semejantes en otras grandes ciudades rusas, como San Petersburgo, Novosibirsk y Kazán. Según datos de la Organización Defensora de los Derechos Humanos, OVD Info, las autoridades rusas han detenido a casi 20.000 personas por protestar contra la invasión de Ucrania, y casi 600 fueron llevadas ante los tribunales. Muchos más son los procesamientos criminales por posteos en Internet. Según Net Freedoms, un destacado grupo de defensa de los derechos en Internet, esas acusaciones rozan en Rusia ya las 800. Das Wort Krieg zu sagen, sogar das Wort Frieden ist inzwischen gefährlich. Und durch diese enormen Strafen, also mein bekannter Ilya Yashin sitzt für 9 Jahre für einen Post bei Telegram, wo er die Geschichte von Bucha erzählt hat. Diese enormen Strafen von 30 Jahren, 25 Jahren für Karamurza, das ist haben natürlich eine sehr, sehr abschreckende Wirkung. Also ein Mörder kriegt in Russland weniger als ein Aktivist, ein Zivilaktivist. Desde el penal número 6 de Melejovo, el opositor Alexei Navalny afronta ahora un nuevo juicio que podría acarrearle una condena a 30 años, además de los 9 que ya cumple. Con Navalny y otros opositores encerrados o muertos, como Anatoly Beresnikov, torturado en prisión hasta su muerte el 14 de junio. La sociedad rusa está amordazada. La represión rusa es sistemática. Cualquier persona que asome el hocico para ladrar, cualquier tipo de mensaje que no sea el aplauso al poder, se arriesga a que al día siguiente un grupo de encapuchados eche su puerta abajo y sea detenido, grabado con cámaras y emitido a todo el país como escarmiento y enfrente entre 7 y 20 años de cárcel. El mensaje es muy claro: estate callado, acepta lo que hay y no des problemas. Queda una escapatoria para informarse sin dejar rastro. Ja, sicher. Also es gibt das VPN, Hilfe der Deutschen Welle. Wir haben extra Programme geschaffen, damit die Leute in Russland auch Zugang zum Netz haben, ohne dort Spuren zu hinterlassen. Davon wird auch Gebrauch gemacht, aber wie gesagt, es ist nicht die Masse der Gesellschaft. Also die propaganda es enorm stark. Entonces Rusia sabe que no tiene que preocuparse por el grueso de la población que a día de hoy obtiene su información, o desinformación mejor dicho, por la televisión. La propaganda televisiva y la vigilancia en Internet también sirven a Rusia para reemplazar a los soldados rusos más experimentados que han ido muriendo desde el inicio de la invasión. Según el expresidente Dmitry Medvedev, de enero a mayo de 2023, el ejército ruso habría reclutado a casi 120.000 soldados, pero aspira a conseguir muchos más. Según datos de analistas rusos publicados por la Fundación Carnegie para la Paz Internacional, ya en noviembre, ante la dificultad de reclutar combatientes, Putin ordenó crear un registro digital de hombres aptos con sus datos médicos, fiscales y personales. A los convocados siguiendo ese registro se les retira el pasaporte para impedir su salida del país. Pero conscientes de que una movilización general podría causar una revuelta popular de consecuencias impredecibles, las autoridades rusas prefieren sobornar a las familias. Por cada soldado herido, la familia recibe unos 30.000 euros, y si se lo devuelven muerto, la prima es de casi 80.000. Es ist kaum zu glauben, aber einige Familien in Russland schicken ihre Söhne oder ihre Väter in den Krieg und wissen, dass wenn sie umkommen, eine sehr gewaltige Summe an Geld bekommen. Für jeden Gefallenen zahlt der russische Staat 10 Jahre lang einen durchschnittlichen Moskauer Monatslohn. Pero ni los reclutamientos forzosos ni los voluntarios bastan para los objetivos de Rusia en Ucrania. Por eso el 14 de junio la Cámara Baja de Rusia adoptó un proyecto de ley para reclutar a rusos con antecedentes penales. Un día antes, Putin se había reunido con sus blogueros militares y sus comentaristas televisivos preferidos, y uno le preguntó por el riesgo de que los criminales indultados para combatir causaran estragos en Rusia a su vuelta. Putin dejó claro lo que le importa ese riesgo. Así es la vida, complicada y diversa. No podemos hacer nada en contra,
Ella nos dicta sus estrictas leyes, afirmó Vladimir Putin el 13 de junio de 2023. Pero son leyes que no convierten a los criminales ni a los voluntarios en buenos soldados. Que muchos hombres, generalmente hombres ya de avanzada edad, con claros síntomas de haber pasado una vida muy complicada, con vidas ligadas al alcoholismo, ven en esta salida, en esta oportunidad económica, una salida a su pobreza económica. Y por eso esta es una guerra también de clases, porque los ricos rusos, los hijos de los gobernantes rusos, los hijos de los oligarcas rusos, los hijos de aquellas personas que tienen dinero no van a morir. Están muriendo aquellas personas que cobran sueldos de miseria. Muchos creen que la represión en Rusia acabará cuando Putin ya no esté. Pero quienes conocen el país temen que durante mucho tiempo sea difícil recuperar a una sociedad forzada por sus élites a vivir en un ambiente de miedo y de violencia. Die russische Kirche glorifiziert jetzt nicht das Leben, sondern den Tod. Ja, quasi zu sterben, das ist heilig, das ist gut. Ja, das ist Gottes sozusagen Wille. Die Gesellschaft so krank im Kopf ist und so verdorben, muss ich sagen, dass es wahrscheinlich mehrere Generationen braucht, um erstmal diese Propaganda zu vergessen und zweitens von sich selbst aus eine Erneuerung zu schaffen und zu verstehen, was dieses Land eigentlich in der Ukraine angerichtet hat. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El mundo de las internacionales nos los presenta Pedro Vargas desde la redacción central de Oye País. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, concedió una entrevista en la que comentó el intento de rebelión que tuvo lugar en Rusia el pasado fin de semana. El canciller declaró que el presidente del país, Vladimir Putin, mantuvo numerosas conversaciones telefónicas en las que sus homólogos expresaron su apoyo y la confianza en que la situación estaría bajo control. Además, Lavrov se expresó sobre la participación del presidente bielorruso Alexander Lukashenko en la solución de la situación y resaltó que se esforzó para evitar un derramamiento de sangre. El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Jens Stoltenberg, declaró que no ve indicios de que Rusia esté preparando el uso de armas nucleares, pero advirtió desde Vilna que la Alianza Atlántica vigila esa posibilidad. Stoltenberg condenó en la capital lituana el anuncio de Moscú del despliegue de armas nucleares en Bielorrusia, lo que calificó de imprudente e irresponsable, y añadió en una declaración a los medios: no vemos ningún indicio de que Rusia esté preparando el uso de armas nucleares, pero la OTAN permanece vigilante. El humo de los incendios de Canadá ha llegado a Galicia, en el norte de España, tras recorrer miles de kilómetros en las capas altas de la atmósfera. Si bien solo genera una reducción ligera de la visibilidad sin afectar a la calidad del aire, según explicó a la agencia EFE Carlos Otero, meteorólogo de la región de Galicia.
La ex primera dama Sandra Torres Casanova y el diputado Bernardo Arévalo de León se enfrentarán en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Guatemala el próximo 20 de agosto, tras los resultados de los comicios celebrados este domingo. Con el 97% de las actas escrutadas, la candidata se imponía con el 15.7% de los votos, seguida por el 12% que alcanzó Arévalo, quien se despegó así de la veintena de aspirantes que participaron en unos comicios que estuvieron marcados por la fragmentación de sellos. Así llegamos al final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía en esta hora. Yo soy Rudy González. Los convoco para mañana nueva vez. Aquí en Color Visión analizaremos otros temas de interés nacional e internacional. Pasen un feliz resto de la noche.